Hormiguero en Revolución es una producción de Casa de Encuentros de Derechos Humanos Independiente de México, editado por Anomalía 404. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hormiguero en Revolución, transformando desde el hormiguero, un podcast de Casa de Encuentros de Derechos Humanos Independientes de México. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo la psicología puede ayudarnos en la prevención del suicidio. Recuerden que este episodio pertenece a la campaña de Septiembre Amarillo, mes de la prevención del suicidio. Hoy me acompaña un miembro de podcast y asociada de CEDIM, Lynn Aguirre. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Bueno, como ya me presentaste, soy asociada cofundadora de CEDIM y miembro de este podcast. Y a continuación les voy a presentar a nuestra honorable invitada de hoy. Tenemos presente a la maestra Janet, quien es licenciada en psicología por parte de la UAP y maestra en psicología clínica por parte de la NAHUAC. Maestra, no sé si quiera presentarse usted. Ok, está bien. Maestra, no sé si guste presentarse a usted misma, hablarnos un poco de usted, de su trabajo. Bien, pues muchísimas gracias, bonita noche, buen día, bonita tarde, ¿no? Dependiendo de a qué hora nos vayan escuchando. La verdad es que es un gusto para mí estar con ustedes, para hablar de este tema tan importante en septiembre, que es prevención del suicidio, y creo que justo hace mucha falta tener espacios para hablar de suicidio, ¿no? De muerte, de deseo de muerte, de pensamiento de muerte, ¿no? Y visibilizarlo más, ¿no? Porque creo que nos da miedo y tratamos de ocultarlo y tratamos de hablarlo como ya saben, como en la noche, que nadie lo escuche, o nos da vergüenza que tengamos familiares o hasta nosotros mismos que tengamos algunas tendencias suicidas. Es un gusto para mí estar con ustedes y bueno, pues yo he trabajado muchísimos años con pacientes diagnosticados con trastorno psiquiátrico, con adicciones, y he estado en internamientos y he estado trabajando de manera ambulatoria. Y para mí es un placer, un gusto y un honor acompañar a pacientes que tienen algunos deseos o pensamientos de muerte, acompañarlos no solamente para que se sientan acompañados, ¿no? Sino para que puedan reconocer otras formas de afrontar y resolver lo que les está ocurriendo. Ok, muchas gracias, profesora. Bueno, pues ya para iniciar esta conversación, me gustaría empezar con una pregunta antes de lanzarle la pregunta a la profesora. Pues quiero que nuestra audiencia sepa que pues nos pusimos a investigar un poco sobre preguntas que ya que no se han respondido a lo mejor en otros podcasts, porque pues hay otros que hablan sobre pues justo de la ideación suicida, conductas suicidas. Entonces vamos a intentar responder preguntas y tener información aquí que haya sido tan respondida, aprovechando que tenemos aquí a una experta. Y bueno, vamos a empezar desde lo individual, desde una duda que creo que pues cualquier persona se hace cuando piensa en el suicidio, y es cuándo ya es ideación suicida, cuando ya estamos hablando de suicidio a diferencia de, pues, por ejemplo, todos hemos llegado a tener pensamientos de muerte, pero ¿en qué momento esos pensamientos sobre la muerte o sobre nuestra propia muerte ya se convierten en ideación suicida? Sí, justo, ¿sabes? Estaba pensando cuando venía esta pregunta que la leía, estaba pensando que ya viene noviembre, ¿no? Y los mexicanos y las mexicanas y les mexicanes, pues somos muy amorosos con la muerte, ¿no? Nos reímos, nos vestimos, la adoramos, ¿no? O sea, para nosotros, para nuestra cultura mexicana, la muerte es un símbolo, pues no sé si de vida, de amor, ¿no? Como de felicidad, de fiesta. Y entonces creo que eso es pensar en la muerte, ¿no? Pensar en la muerte es reconocernos que, como ya lo sabemos en la conciencia, que todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, como justo le decía a mi hija, ay, me siento un poquito mal, siento que me voy a morir. Me decía, mamá, todos nos vamos a morir, ¿no? Claro, es como, esa es la conciencia, todos nos vamos a morir, ¿no? Em, y hoy entiendo, ¿no? Con este trabajo de formación que he tenido, pues que no se puede pensar la vida sin la muerte, ¿no? O sea, la vida y la muerte son una palabra que coexiste, que están en el mundo, en la existencia, ¿no? Entonces,
para que sepas que estás vivo, tienes que tener conciencia de muerte, ¿no? Y para saber que cada momento y cada minuto, por ejemplo, lo que estamos viviendo nosotras, pues va a tener un tiempo, tiene un tiempo y se va a morir, ¿no? Y va a permanecer o va a trascender en este podcast, pero nosotras ya no vamos a estar en este lugar, ¿no? Solo se va a trascender con nuestras voces o nuestra imagen, pero tuvo un final, un principio y un final, ¿no? Entonces pensaba que para mí eso es pensar en la muerte, en la conciencia de muerte. Pero creo que cuando viene una ideación suicida, desde mi interpretación es cuando la persona cree que a través del suicidio va a afrontar cierta situación, ¿no? Como una forma de afrontar, como una forma de evitar ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que ahí es justo cuando digo, creo que hay otras posibilidades. No porque yo crea, desde mi interpretación, y no sé qué tanto suene en este podcast esto, o qué tanto mueva o le incomoda a la gente, pero no es que yo crea que la vida es mejor. Yo no soy nadie, ¿no? Para decir que la vida es mejor. Pero creo que uno de los conflictos del intento de suicidio o de la ideación suicida es creer que el suicidio es la alternativa o la única alternativa para solucionar conflictos, que tal vez solo necesitamos buscar otras formas de solución o adaptarnos y soportar más el malestar y la incomodidad que la vida tiene, ¿no? No sé Ok. si con esto respondo. ¿Cómo la escuchan? Pues a mí me parece que respondió a la pregunta. Y justo empezamos por esa línea y yo venía con una duda mientras veníamos para acá, para el estudio. Y es que buscando información sobre ideación suicida, prevención del suicidio y todo eso, hay algo que de pronto dice mucho las personas, incluso lo he escuchado desde profesionales de, de la salud mental, y hay algo que una frase que repiten, que ellos mencionan que podría ayudarle a una persona con ideación o incluso hasta con conductas suicidas. Y ellos dicen que les podrías decir que el suicidio es la solución eterna a un problema que es temporal. Entonces, eso se quedó resonando en mi cabeza y creo que bien podríamos seguirla respondiendo. Y lo que yo quería preguntarle es, ¿qué piensa usted sobre esa frase? Sobre que el suicidio es la solución eterna a un problema que es temporal. Sí, a mí me parece que sí. Ahora, habría que pensar en cuál es el problema, porque otra vez creo que de nuestro lado como psicólogos y como terapeutas, pues tenemos una posición, un rol, una forma de estar en el mundo que puede ser o no privilegiada, ¿no? Y entonces, desde mi privilegio, yo puedo ver que ese es un problema menor, ¿no? Y creo que eso es mucho, no sé, lo que nos falta trabajar con los pacientes que tienen ideación suicida. Sostener y reconocer que para ellos es un gran problema. Sostener al otro en el problema, ¿no? No importa si es terminar con el novio o que no le compraron el celular o que no, ¿no? Como me parece que a veces minimizamos al otro desde nuestro privilegio o desde lo que creemos que es menor. Pues es algo que a mí me ha gustado mucho desde mi trabajo es no minimizar, sino escuchar, ¿no? Escuchar al otro porque para él o para ella o para ella, eso que le está ocurriendo es un grave problema. Y si no lo habla conmigo y yo lo valido o le valido eso que le ocurre, ¿en dónde lo va a hablar? Claro. Y si para eso la solución que solamente ve es el intento de suicidio, bueno, pensemos por qué sí y qué ganamos y perdemos, ¿no? Si lo hiciéramos. ¿Ah? O si hay otras alternativas de solución, si la hemos pensado, ¿no? A mí creo que algo que me ha pasado mucho y que he venido reflexionando es que hay pacientes con ideación suicida, con intento y suicida no consumado, que no han tenido espacios para hablar de la muerte y de su deseo de muerte, ¿no? Porque nos da miedo. Y los hemos dejado muy solos, creyendo que está mal hablar de muerte, ¿no? Y todos tenemos que ser pro vida y a mí me ha cuestionado mucho si yo como su terapeuta no abro un espacio para que hablemos de muerte, ¿dónde lo van a hablar? Eso no significa que le diga, sí, mátate, ¿no? O sea, no, significa que voy a abrir una posibilidad que a lo mejor para mí no es observada ni reconocida, pero que lo voy a acompañar a él y que me permita ver.
ese horizonte y esa sensación que tiene, ¿no? Para saber por qué sí y si hay otra posibilidad, pero mínimo, ¿no? Algo que me ha parecido interesante es no dejarlo solo ni sola, ¿no? Ahora, eso es por un lado cuando no hay una comorbilidad con otro trastorno psiquiátrico, ¿no? O sea, cuando tengo un trastorno psiquiátrico como una ansiedad o como un trastorno impulsivo o como un estado maníaco en bipolaridad 1 2, ¿no? O hipomaníaco, o sea, que veo que el paciente tiene un trastorno de personalidad, por ejemplo, un TLP, ¿no? Que la veo súper impulsiva. Bueno, o sea, sí puedo acompañarlos, pero antes de validar todo eso veamos que vamos a trabajar, ¿no? O sea, veamos que a lo mejor tu idea, ¿no? O tu deseo de muerte está contaminado, ¿no? Porque estás muy triste, porque estás muy ansiosa, porque estás desesperada, ¿no? Desesperanzada por un síntoma de una enfermedad, que sabemos que las enfermedades psiquiátricas no nada más son psicológicas, ¿no? Sino son también biológicas y que nuestro cerebrito no está funcionando muy bien en ese momento, ¿no? Entonces, más allá de escuchar, sostener, ¿no? Y apoyar, ¿no? Al otro, acompañar al otro, también es importante reconocer qué más, o sea, sí, nada más en su factor de pensamiento y de sensación, o también hay un factor biológico que pudiera llevar a que la persona desee la muerte o que esté muy impulsivo. Ok, profesora. Y bueno, ahorita que la escuchaba, yo creo que em, ya sería un buen momento de plantear algunas dudas que tienen las personas, porque justo lo hablamos desde, por ejemplo, usted que es psicóloga y yo que me acabo de graduar de psicología, de pronto se nos hace fácil hablar por ejemplo, de cosas como la contención, de escuchar, de no es tan sencillo como sentarte, pero pues hay personas que tal vez no saben del tema o así. Entonces ellos, pues no conocen sobre estos términos, sobre la contención, sentarte a escuchar y a lo mejor necesita que se los digan. Entonces, y justo hay mucha duda sobre eso porque pues a las personas les preocupa mucho, ¿no? Una mamá que tiene un adolescente que ya se dio cuenta, leyó en alguna parte que escribió que tiene deseos suicidas o así, le preocupa mucho saber qué es lo que puede hacer ella para, pues para ayudar a su hijo en ese caso, o si te lo cuenta un amigo, pues qué puedo hacer para ayudar a mi amigo. Entonces, cuando tú te das cuenta que tu familiar, que tu ser querido tiene, pues, pensamientos suicidas, tiene deseos suicidas, ya te lo externó. ¿De qué manera tú puedes apoyarlo? Híjole, me gustaría muchísimo tener una receta, ¿no? Que nos dijera paso 1, paso 2, paso 3. Y que todos, ¿no? Todos como familiares, todas, todes, tuviéramos la capacidad de sostener al otro, ¿no? Y de escucharlo sin asustarnos y de buscar ayuda, pero no es así. Creo que cuando un familiar nos dice, tengo deseo de muerte, ¿no? O ya lo ve uno con estas alarmas, ¿no? Ya sea porque lo dice, porque tiene autolesión o conductas autodestructivas, o hay mucha valoración a la muerte, ¿no? Hasta dice, ¿no? Cuando la persona ya está más tranquila, pareciera que ya no lo va a intentar, pero no está tranquila porque no lo va a intentar, sino porque ya sabe cuándo lo va a intentar, ¿no? Ya tiene fecha, ya tiene la solución, ya se convenció. Entonces me pareciera como súper doloroso, ¿no? Para las familias. Primero quiero decirle a toda familia, a todo amigo, amiga que tiene, ¿no? Alguien muy cercano que ha avisado o que ustedes reconocen estos deseos de muerte, que está bien si nos asustamos también, ¿no? Que está bien, que nos da miedo, que en el miedo de perder al otro podemos responder a veces enojados o podemos no saber responder. Y está bien, ¿no? También se vale, ¿no? Es bien difícil escuchar a alguien que quieres tanto que quiere morirse, ¿no? Entonces me pareciera que primero vamos a reconocer que si nos enojamos, si sentimos miedo, está bien, ¿no? Y creo que después preguntar qué quiero hacer, ¿no? ¿Qué quiero y puedo hacer? ¿Lo quiero acompañar? No, no lo quiero acompañar, me da miedo, ¿no? Em,
le pregunto qué necesita o no, y mejor busco a alguien más para que le pregunte. Es como antes de estar con el otro, yo creo que primero vamos a preguntar qué necesitamos nosotros, y si podemos o no estar con el otro, si queremos acercarnos o no, ¿no? Hay una frase de un autor que me gusta mucho que dice: "El que se va a matar, se va a matar". Entonces, eso me ayuda un poco como consolándome a decir, bueno, uno hace lo mejor que puede, ¿no? Hace lo mejor que puede con lo que tiene, pero el suicidio es una decisión tan egoísta y no tendría que ser diferente, ¿no? Yo digo, no tiene por qué ser diferente. O sea, no tendría yo el derecho de obligar al otro a que piense en mí. Ajá, ¿cómo le hago, no? Es como, está bien si lo decidiste, pero es como también tú, como el familiar, como el que estamos al lado del paciente o de la persona que tiene esta ideación suicida, tengo que elegir si quiero o no estar a su lado, ¿no? Y cómo quiero estar y qué quiero hacer y hasta dónde quiero llegar a ser, ¿no? Hasta dónde quiero llegar. Ajá. Hay veces que nosotros como familiares no podemos ayudar mucho. O sea, como familiares no es como, le puedo dar terapia, lo puedo sostener, contener, porque estamos más asustados también, tenemos mucha crisis. Hay veces que esta ideación suicida ya hasta nos da miedo de regañarles, ¿no? Porque decimos, no, en una de esas lo regaño o le digo algo mal y hasta se lastima, ¿no? Entonces, como familiares estamos un tanto asustados también. Y yo creo que la mejor opción es siempre buscar ayuda, ¿no? Buscar a un otro que nos ayude a mediar y reconocer lo que está sucediendo con el paciente, con nosotros y que también a nosotros nos pueda permitir saber qué hacer, ¿no? Cómo responder ante ellos, pero siempre con un mediador, ¿no? Es súper desgastante porque a mí me parece también que el suicidio es como una respuesta del contexto también. Entonces, a veces el que tiene intento de suicidio, pues está bien enojada con su mamá, ¿no? Y ahora resulta que le vamos a decir a la mamá, conténla, si es con la que está más enojada, ¿no? Entonces, no, necesitamos también que esa mamá, pues viva su miedo, viva lo que le está ocurriendo y busque ayuda para ella y para la paciente, ¿no? La persona que tiene intento de suicidio. Entonces, a mí me gustaría primero decir eso, como, y validar que no necesariamente tenemos que responder bien, claros, ¿no? Y fuertes, porque es imposible. Creo que la pregunta es, está bien cómo respondas, pero en ese momento, pregúntate qué quieres hacer, qué necesitas tú, estar cerca, estar lejos, y siempre busca ayuda, ¿no? Busca un otro que te ayude. Ujú. Okey, y bueno, ya que, pues, estamos sacando un poco sobre cómo ayudarse, hay una duda que a mí me surgía y que yo me ponía en el lugar o me ponía a pensar más bien en que personas con ideación suicida podrían estarnos escuchando. Y a lo mejor no tienen yo escribí la pregunta sobre cómo ayudar a personas con ideación suicida o conductas suicidas. Pero, ¿qué pasa si nos está escuchando a alguien que, pues, no tiene esa red de apoyo, ese contexto, que busca ayudarlo, sino más bien es alguien que se metió para entender un poco mejor, para saber cómo podía ayudarse a él mismo? Entonces, me gustaría, em, saber, sus opiniones o sus respuestas a esta duda que me surge sobre ¿qué podríamos hacer si no tenemos esta red de apoyo, si nos sentimos solos, y las personas a nuestro alrededor no son personas de confianza? ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos eh, cuando nos sentimos tan mal y nuestro malestar es tanto que nos lleva a pensar que la única solución a nuestro malestar, a nuestro problema es, pues, justo suicidarnos? Fíjate que, ay, que esta pregunta hasta se me, se me levantan los pelitos, ¿no? Me da miedo un poco como pensar en eso, porque creo que lo primero, ¿no? Que yo diría es como esto que decías, ¿no? Como desde qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y si el problema es tan fuerte, que no hay otra solución, ¿no? O si hay otra.
si hay una conmovilidad también, o sea, si es, ya llevo mucho tiempo sufriendo, ¿no? Tengo muchísima ansiedad, tengo mucha depresión, ¿no? Yo les digo a los pacientes, es espérame, ¿no? A veces tu depresión, tu ansiedad, tu TLP puede estarte llevando a desear la muerte y no, es como estás nublado, ¿no? Y tu cerebrito no está funcionando muy bien, dame chance. Yo les digo, deja que va a ir a con el psiquiatra, tomarte algún medicamento y poderte equilibrar en tu cerebrito. Y si después de 2 meses, ¿no? Lo deseas, o 3 meses lo deseas, bueno, lo hablaremos, ¿no? Tu cerebrito para mí puede que ya esté equilibrado, ¿no? Pero no lo tomemos desde la enfermedad, ¿no? Desde la enfermedad psiquiátrica, sino desde la claridad que implica el desear y consumar un suicidio, ¿no? La otra, entonces, es implica cuál es el problema, si es una comorbilidad, eh, ver si hay otras soluciones. Y creo que hay algo que a mí me ha ayudado mucho, que es decirles cómo crees que se van a sentir los demás y cómo ayudamos a que los demás se sientan menos mal después de que suceda esto, ¿no? Ujú. Y hay otra cosa que yo también les digo mucho, porque me ha pasado como con algunos pacientes que yo me he cuestionado como la gente cree que en nuestras manos está la muerte, ¿no? Así, o sea, me cuelgo, me aviento en un edificio, ¿no? Me muero. Pero me ha tocado que ni eso, o sea, ni eso tiene certeza, ¿no? O sea, porque o sea, la vida es tan incierta que ni la muerte es certera para ti. Porque ha habido un montón de casos con toda, o sea, era todo decía que se iban a morir, ¿no? Que, no sé, se tomaron veneno, que hicieron esto y no se murieron y están vivos, ¿no? Entonces parece chiste, ¿no? Les digo a los pacientes, parece chiste, pero imagínate, no sé, que te quieres aventar de un edificio y justo va pasando una persona y le caes a la persona y lo matas y no te mueres, ¿no? O digo, parece chiste, ¿no? O te tomas los medicamentos o te tomas esto, lo que sea, y no te mueres y ahora quedas con, no sé, con quemaduras por dentro. O te avientas o te cuelgas y quedas con, no sé, muerte cerebral. Y Claro. entonces digo, está cañón, ni la muerte es certera, ¿no? O sea, por más que decimos, no, pero yo sí lo voy a hacer súper bien, no, hay un caso que mi pareja vio que yo estoy sorprendidísima, porque él deseaba, ¿no? Suicidarse. Y con pistola, que sabemos que la pistola, pues es un arma letal, ¿no? Es como, sí se quería morir. Se dispara, la bala le sale el lóbulo frontal, destruye el lóbulo frontal y está vivo. Qué mala suerte. No sé, no, me quedo pensando en ahora peor, ¿no? Ahora peor porque tienes, ¿no? Había deseo de muerte, estaba muy cansado, bla, 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 lo que le pasara, ¿no? Y ahora no tiene el óvulo frontal y se ha vuelto una persona que no puede, que depende de otros, porque está súper impulsivo, ¿no? Entonces me quedo, o sea, la verdad es que a mí ese tipo de cuentos, que no son cuentos, son realidad de verdad, Sí. me ha sorprendido mucho y yo les digo, pareciera, ¿no? Que en tus manos está la muerte, pero ¿qué crees? Que ni eso está en tus manos. Y si no sucede, pensemos en cómo despedirnos y ayudar a que nuestros familiares pues tengan, digo, les va a doler, pero tratar de hacerlo menos doloroso que se pueda. Y la otra, plan B, y si no funciona, y si quedó así, ¿qué va a pasar? Porque ni en eso tenemos certeza, ¿no? Hay gente que la logra, pero hay gente que no y quedó con secuelas, ¿no? Ujú. Entonces, yo les diría eso, no sé cómo suene. Claro, sintetizando un poco lo que nos dice, entonces, su respuesta sería que, pues, piensen a futuro, básicamente, que piensen en las consecuencias que puede haber si no se da el de, literalmente, pues, el fallecimiento.
Muy bien. Creo que pensar a futuro siempre nos hace replantearnos muchas cosas, recordar, verificar si nuestras decisiones están siendo las correctas. Y bueno, hay otra duda que surge entre la gente y ahorita que mencionaba sobre las comorbilidades que hay con los pacientes con ideación suicida, sobre las enfermedades psiquiátricas. em, Recordé que hay como que una duda de justo las personas que pues no son profesionales de la salud mental, que dentro de su preocupación cuando llevan a su hijo, por ejemplo, voy a hablar del hijo porque pues generalmente los papás son quienes obligan por ejemplo, a pacientes a ir a psicoterapia, pues llegan con el psicoterapeuta, pues queriendo respuestas claras, ¿no? Entonces, a veces, y nos pasa en todos, o al menos con los psicólogos nos pasa en todas las áreas, quieren que con un test que les hagamos, pues ya salga exactamente lo que tiene su hijo, lo cual muchas veces es difícil. Sin embargo, también me surge la duda de si sí hay una manera de evaluar, si sí hay algún método de evaluación que nos permita justo identificar, pues, ideación suicida. Bueno, la ideación es justo el pensamiento, ¿no? Ya desde que aparece, ya es una posibilidad. Cuando ya dicen me quiero morir, mejor muerto, todos estarían mejor sin mí, ¿no? Esa es como la primera, ¿no? De ahí sigue la planeación, que es cómo lo haría, y que nos explique, ¿no? Le pedimos también, eso me olvidaba decirles, les pedimos que nos digan en qué nivel están, ¿no? O sea, si han dicho, si nada más es quiero morirme, o si también es quiero morirme y lo voy a hacer de tal o cual manera, ya lo pensé, ya hasta lo compré, ¿no? Ya tengo fecha, ajá, que ya implica la planeación hasta la consumación. Eh, Creo que yo lo voy a decir desde mi experiencia, ¿no? No es una verdad absoluta, ni es la única, ni es la más certera. Pero algo que me parece importante y que también, ¿no? Lo dice la ciencia es que el paciente que tiene más riesgos de suicidio es el paciente impulsivo, que Claro. tiene muchas conductas impulsivas, ¿no? Es como el que decimos, híjole, la verdad lo voy a volver a hacer. Está súper impulsivo, ¿no? El que está en depresión, llegando a melancolía, nosotros conocemos como suicidio indirecto, ¿no? La persona ha dejado de comer, de tomar agua, de hacer sus actividades diarias, ya no tiene energía, ¿no? Entonces se nos está matando de manera indirecta, ¿no? Entonces, cuando llega, ¿no? Principalmente en tercera edad, cuando llegan a hospitales, pues ya llegan bien deshidratados, ¿no? Ya llegan mal. Y no nos dimos cuenta, ¿no? Creíamos que era por otra cosa, pero pues dejaron de comer y tomar agua. Ujú. Entonces creo que cuando vemos este lado del impulso, ¿no? Es la persona sí va y se avienta, ¿no? Sí va y se cuelga, sí va y se corta, sí va, ¿no? Y se toma medicamentos, ajá, porque está muy impulsivo. Cuando lo vemos de depresión decimos, no, no va a hacerlo, o sea, no se va a aventar, no tiene mucha energía para eso, pero va a dejar de comer, va a dejar de tomar agua, ¿no? Ajá. Y tenemos otros suicidios indirectos, otras maneras de morir diferente, ¿no? O de suicidarnos lentamente, ¿no? Que ya sabemos que son las adicciones y los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces no necesariamente es que me aviente de un edificio, es que deje de comer, ¿no? Que, que, que coma y vomite, ¿no? Que también es una forma de morirme, que consuma sustancias, ¿no? Que también son suicidios lentos que tenemos. Entonces, yo diría, sí hay formas, para mí es el impulso, o sea, qué tan impulsivos están, eh, para que lleguemos a un contrato y saber si se comprometen a trabajar conmigo y a llegar vivos la siguiente sesión. Mínimo Okey. la siguiente sesión, ¿no? Y ahí vamos con la siguiente, y ahí vamos con la siguiente, y cómo vamos con la siguiente, ¿no? Poquito a poquito, cada sesión nos comprometemos a llegar vivos, ¿no? A no lastimarnos. Pero si yo veo que están muy impulsivos y yo escucho el impulso, no podemos trabajarlo de manera ambulatoria, no va a requerir internamiento porque necesitamos una observación y cuidado 24/7. Okey. Justo
ahora que mencionas lo de los impulsos, me vino algo a la mente y es que pues yo actualmente me encuentro trabajando en un centro educativo y ahí reciben pues a niños con TDAH, a niños con autismo. Son los dos que más reciben, los dos diagnósticos que más reciben. Y ahorita que hablaba de la impulsibilidad, creo que lo que he aprendido es saber justo a esos niños con esas conductas impulsivas, como que desde el punto de vista de que ellos no quieren hacer conductas que molestan a los demás, a sus compañeros y molestan a los docentes, sino que pues así se está comportando fisiológicamente su cuerpo, su estructura neurológica. Y me vino a la mente, justo mencionaba lo de los impulsos y dije, bueno, ¿qué estamos haciendo desde lo educativo? Porque pues esos niños a veces crecen pensando en que pues son niños malos, ¿no? Que lo que hacen está mal, que todo el tiempo los están regañando y muy pocas veces hay estos espacios como el centro en el educativo en el que yo estoy trabajando, en el que pues nos damos a la tarea de explicarle al niño de, bueno, está bien, si no entiendes qué te está pasando, está bien, puedes pedir ayuda. Y así, cada vez que yo pienso en que esos niños cuando sean adultos, y es que sí llevan un buen acompañamiento pedagógico y todo eso, como el que intentamos darles allí en donde trabajo, pues van a ser adultos menos impulsivos. Y eso también me hace pensar en los adultos impulsivos que hay por el mundo. Y me imagino que algo tiene que ver justo con lo que nos menciona usted, con que tal vez estos adultos impulsivos hacia las conductas suicidas, hacia el deseo suicida, hacia la ideación suicida, em, pues tal vez vino de allí, ¿no? O sea, puede ser como una de las razones por las que pues estas personas eh, tien- tienden a tener esa compulsividad hacia eso. Sí, sí, hay una desregulación emocional, ¿no? O sea, como no toleran, ¿no? No toleran el malestar, no toleran la frustración, una emoción de desagrado, ¿no? O sea, no la toleran, no saben cómo, ¿no? Y entonces pareciera como, lo sabemos, se vuelve la emoción, se vuelve, se vuelve la emoción, se sienten aturdidos, absorbidos por la emoción y no se pueden, no saben cómo regularse, ¿no? O sea, a lo mejor cuando éramos chiquitos, ¿no? Nos enseñó mamá que cuando sintiéramos muchísima tristeza, lloráramos, ¿no? Lloráramos y nos abrazáramos de la almohada y, ¿no? Y lloráramos y nos dormíamos. Y llegaba mamá o nos consolaba y nos decía, está bien, estás triste, va a pasar, ¿no? Y nos sosteníamos y aprendimos a sostenernos, ¿no? O yo recuerdo mucho, ¿no? Y les digo mucho a los alumnos el aburrimiento, que no, a mí no me tocaron los celulares, ¿no? Ni las tabletas, ni nada de eso. Entonces, recuerdo que le decía a mi mamá, ya me aburrí, y me decía, pues, pues duérmete, ¿no? O sea, como, no, bueno, pues no, aburrirse no es malo, ¿no? O sea, como no me ponía a hacer cosas, ni me contaba un chiste, ¿no? O sea, como, se tolera el aburrimiento, ¿no? Entonces creo que el problema es justo, ¿no? Esta desregulación ha provocado que la persona no sepa cómo afrontarlo y que haya encontrado en conductas evitativas como la ideación suicida o la conducta suicida o las autolesiones o el consumo de sustancias, ¿no? O la comida como una forma de regulación. Y entonces ya lo sabemos, ¿no? Tengo tanto dolor, me corto, ¿no? Este, tengo tanto dolor, tengo tanto disgusto, consumo sustancias como una forma de regularme, ¿no? Estoy muy ansiosa, como. ¿Va? Entonces es como la persona ha encontrado a partir de estas conductas una forma de regularse. Okey, me parece interesante, creo que es algo que no había escuchado que se mencionara tanto en otros podcasts y no recuerdo haberlo visto en la información que busqué, pero, pues sí, justo la prevención del suicidio viene desde algo tan básico como, pues, aprender a regular nuestras emociones. Y yo diría tolerar, ¿no? No, porque me parece como la vida es dolorosa, la vida hay disgusto, ¿no? Hay desagrado. A ratos, tampoco es 24/7, todo es dolor y todo es disgusto, pero es inevitable, ¿no? Es inevitable
sentir disgusto en un día, ¿no? Como también gusto. Entonces creo que hemos creído que lo ideal es quitar lo que nos disgusta, borrarlo, ¿no? Hacer algo para que no suceda en lugar de reconocer que eso es parte de la vida, ¿no? El dolor, el disgusto, el desagrado, la frustración, ¿no? La tristeza, el enojo, el miedo, son parte de nuestra vida y más bien habría que aprender a sostenernos ahí. Ujú. Ok, poniéndome un poco vulnerable para la audiencia. em, Pues yo en este momento, es que suena tan fácil decirlo como que pues toléralo, o sea, aprende a tolerar tus emociones, aprende a regularlas, a aceptarlas, a que pues la tristeza, hasta la depresión es parte de la vida y que va a pasar en algún momento, pero pues no siempre es tan fácil como suena. Y creo que yo me encuentro pasando justo como por ese proceso y eso que ya hasta me gradué de psicología. Afortunadamente, pues yo tengo el privilegio de asistir a psicoterapia y pues allí el trabajo que llevamos haciendo es aceptarlo, es que me siento sola. Por ejemplo, ahorita en el trabajo en el que estoy, pues soy nueva, ¿no? Y me siento a veces sola. Y mi psicólogo me decía, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Que te sientas sola o que o alguien te está obligando a socializar? Y yo le respondía, no, pues es que me siento sola. Ah, bueno, entonces vamos a intentar aceptar que se siente sola. Ah, y usaba esta metáfora del invitado indeseado, de que pues la soledad está allí, llegó a la fiesta, pero pues no es necesario sacarlo, no es necesario pedirle que se vaya, simplemente está allí, tú puedes seguir bailando con los demás invitados y ser consciente de que está allí porque pues te cae mal el invitado indeseado. Pero pues sí, puedes seguir adelante. Y eso me hacía como ya ahora me hace, pero pues ya pasé varios meses de psicoterapia, ya me hace un poco de sentido, pero pues sí, querida audiencia, sé que suena fácil decir como que pues acepta sus emociones, pero créanme que de aceptar que a veces te sientes triste, que a veces tienes malos pensamientos hacia gente, que te sientes enojado, que a veces pues sí, te sientes solo, es parte de, pues de sentir bienestar, de sentirte mejor, de que todas esas conductas, ahorita que hablábamos de, pues, impulsividad, de conductas impulsivas, todas las conductas que haces para evitarte sentir así son las que agravan el malestar, por ejemplo. Sí, y que no solucionan, pues a veces nada, ¿no? Justo lo acabas de decir, solo agravan. Apenas le decía a uno de mis consultantes que lo terminaron y me decía como, es que me duele, es que me siento solo, es que, ¿por qué? Fue mi culpa, ¿no? Y entonces ya saben, cuando nos rompen el corazón y nos quedamos solos, ¿no? Pues es como súper doloroso. Y me decía, ¿y qué hago con esto? Y yo, nada, nada, porque es dolor, porque el dolor es parte, porque no hay manera. O sea, la manera es que le hables, ¿no? Y que le llegues hasta el acoso, ¿no? Para que tú te sientas bien. Pero eso me parece un acto súper egoísta, ¿no? Es como, llámame, estate conmigo porque no sé cómo estar bien sin ti, ¿no? Y ya te dijo que no, entonces no hay manera, ¿no? O sea, terminar una relación y que te rechacen es parte de las relaciones humanas, es el riesgo de las relaciones humanas y es doloroso. Y ante eso no hay nada, ¿no? Y le decía, te puedo dar un chocho. Bueno, no, yo no doy chochos, pero te podrías tomar un chocho, ¿no? Pero cuando despiertes, vas a recordar que te terminaron. Y lo único que vamos a hacer es postergar el dolor que es inevitable. Porque sí, ¿cómo no va a doler cuando te terminan y cuando te dejan? Te va a doler, pero va a pasar, ¿no? Y me dice otra de mis consultantes que acaba de pasar lo mismo, que la vi súper feliz después de un tiempo y los planes y yo al final le decía, oye, ¿te das cuenta? Estoy impresionada de lo que pasó contigo. Y me dice, pues sí, Janet, ¿no? Solo después de tantas lágrimas, todo lo que pasé, hoy me levanté y dije, ya, ya lo siento, está bien. Lo que sí es todavía no me dan ganas de hablarle, pero ya no, ya no me duele. Y yo, pues sí, así es, ¿no? Las abuelitas tenían razón. El tiempo cura, pero hay que aguantarse, ¿no?
O sea, como dices, no es nada fácil, claro, pues no, no, es terrible, es doloroso, es incómodo, y además estás solo, nadie te entiende, estás tocando tu vulnerabilidad, ¿no? Estás reconociendo tu conciencia de vida-muerte, estás, ¿qué más? Cuestionándote un montón de cosas, es muy incierto, ¿no? Cuando estamos en ese momento, porque pueden venir preguntas hasta el ¿quién me va a querer ahora? O nadie me va a querer, o no soy nadie querido, o ahora en dónde voy a buscar a alguien, o moriré solo, o no sé, ¿no? Pueden venir muchos cuestionamientos que nos van a doler. Y no hay otra manera, ¿no? Primero de regresar a nosotros y cuestionarnos, y la otra de pasar el dolor más que pasándola, ¿no? Claro, Estando, dicen, ¿no? Estando con nosotros. Porque a lo mejor el otro no puede estar, pero tú estás contigo, ¿no? Tú platicas contigo. Te puedes o no caer bien, pero tú estás contigo. claro. Em, pues sí, quisiera también decirles como que hay una manera de de aceptar esas emociones, tal vez sí la hay, si vienen desde procesos de ir a psicoterapia, por ejemplo, y hacer introspección y todo eso, pero pues sí, abracen las emociones que no les gusta tener, que les incomodan, que les desagradan, abrácenlas porque son partes de ustedes también. Y también nos pueden ayudar muchas veces a, pues, afrontar estas ideas que de pronto vienen, estos pensamientos sobre el suicidio que de pronto vienen. Y bueno, ya estamos llegando a la hora que teníamos programada para, para este episodio. Y bueno, ya solo una última pregunta. Em, ¿Qué recomendaciones daría para las personas que desean educarse más sobre la prevención del suicidio y el apoyo a personas en riesgo? Pues yo creo que meternos a estudiar, ¿no? Claro, Cursos, ¿no? Libros, leer. em, y una de mis jefas, que quiero mucho, con la que empecé a trabajar trastornos de la conducta alimentaria, me decía, es que cuando trabajamos con pacientes diagnosticadas con TCA, tocamos muerte, ¿no? Y como terapeutas es importante como saber cómo me va, ¿no? Cómo estoy con la muerte, que me da miedo, no me da miedo, ¿no? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la reconozco? Digo, ya dije algo absurdo, ¿no? Cómo vivo la muerte, pero sí cómo me relaciono con ella, ¿no? Le doy pauta o no doy pauta a mis consultantes de que lo hablen, ¿no? Desde qué lugar. Y me decía, ella es importante como saberte, ¿no? Ir concientizarte como terapeuta de cómo estás tú ante la muerte, ¿no? Entonces, creo que eso solamente se logra en la formación, ¿no? Formándote como terapeuta y estudiando mucho y también yendo a terapia. claro. Sí, sí, es muy necesario ir a terapia. Em, y bueno, ya estamos llegando al final. Ya por ahora ya externamos todas las dudas que podíamos hacer en esta hora que teníamos o que nos permite producción tener. Entonces, no sé si Mariana, que ha estado aquí muy atenta y silenciosa, quiere agregar algo. No, pues yo creo que, wow, no sé, es que dijo bastantes cosas importantes, creo que no, La terapiamos, ¿eh? creo que sí, fue como, creo que mucha gente necesita escuchar como toda esta información. Me pareció muy importante, en verdad estaba muy atenta, por eso no metí otra palabra. Me pareció bastante importante, me quedé en verdad sin palabras, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Le agradecemos bastante. No sé si quiera pues decirnos algo final, un comentario final sobre esto, lo que estamos haciendo, sobre lo que usted hace o algo por el estilo, sobre este tema también. ¿Quiere dar algún punto de vista ya final? No, pues nada, yo la verdad es que quiero agradecerles y ojalá haya más espacios para hablar de esto, no solamente de la prevención, sino del tratamiento, hablar de muerte, ¿no? Y como más espacios para hablar de lo que no se habla o de lo que se niega. Ay, muchísimas gracias, Lynn. No sé si quieres ayudar. No sé si tiene proyectos en puerta, conferencias, algo que quiera anunciar por aquí. No, no,
La verdad es que no. No, no sé. No sé, eso sí no sé cómo se dice. No, no sé. No, no, no. Promocionar su consultorio. Ya. Está bien. Pues yo creo que eso ha sido todo. No sé si Ujú. quieres agregar. Ok, ha No, sido. pues sí, ya puede ser el cierre. Ok, pues ok. Bueno, no, sí quiero decir algo, A ¿no? ver, dime. Bueno, yo solo quiero volver a agradecer a la profesora. La verdad es que pues yo tuve el gran privilegio de estar en sus clases a las que le aprendí mucho. Y pues muchos del acompañamiento que puedo darle incluso a los niños, aunque pues en su materia no dimos acompañamiento para niños, lo obtuve de un solo semestre. En un solo semestre, esa materia que tomé con la profesora solo la puedes tomar hasta el último. O sea, ya es la última que debes tomar. Entonces fue como que un ¿cómo lo describo? Como no sé, como que me explotó y me hizo sentido todo lo que venía aprendiendo durante la carrera y hasta lo pude poner en práctica en acompañamiento de la profesora, que es una profesional, y de el feedback de otros compañeros. Entonces, yo estoy muy agradecida. Creo que sus alumnos siempre le agradecemos mucho la dedicación que le pone a sus materias y, pues sí, solo eso. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. A la audiencia también muchísimas gracias por escucharnos. Espero este capítulo les sirva de mucha ayuda, que aprendan bastante, al igual que yo aprendí muchísimas cosas, de que casi casi anoto con pluma y papel. Pero muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que esto es Hormiguero en Revolución, transformando desde el hormiguero. Los esperamos la otra semana y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para seguir al pendiente de cada capítulo que subamos. Y recuerden que esto pertenece a la campaña de Septiembre Amarillo, la sobre el mes de la prevención del suicidio. Y muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Hormiguero en Revolución es una producción de Casa de Encuentros de Derechos Humanos Independiente de México, editado por Anomalía 404.